Bueno, quiero agradecerles nuevamente el estar viendo estos videos y en esta ocasión el tema que me interesa tratar es un tema que muy simple, muy sencillo, pero muy importante realmente. Es el tema de la cultura organizacional, o más puntualmente la cultura institucional también se la podría llamar. ¿Qué se entiende por cultura? Vamos a intentar primero definir qué es la cultura, luego ver un poco cómo funciona esta cultura en las distintas organizaciones y por último ver si hay alguna posibilidad de modificar o cómo se modifica esta cultura organizacional. Entonces, lo primero que vamos a ver es intentar definir qué es cultura, más allá de organizacional o no organizacional. La cultura en general, algunos la definen como todo lo que el hombre produce o hace. Esa definición es un poco imprecisa porque en realidad si uno se pone a pensar, lo que el hombre produce no es la cultura, sino que es el producto cultural. Más bien, podríamos decir que la cultura es los modos en que el hombre produce o hace las cosas. Y esto es muy interesante porque uno lo puede corroborar de una manera muy sencilla. En distintos países, por ejemplo, se cocina la misma comida de maneras diferentes. Y eso hace a la cultura, a los modos en que se hacen las cosas. Por ejemplo, en distintos países la misma religión puede tener distintas variantes o distintos ritos. Entonces, me parece, a mi criterio, que la definición más adecuada es entender a la cultura en sentido amplio como los modos en que se producen las cosas en los distintos grupos de personas. Y que a la vez estos modos posibilitan darle cierta identidad a ese grupo. Ahora, cuando hablamos de cultura organizacional, nos vamos a referir a los principios, las creencias, los valores que subyacen, es decir, que están por debajo de la organización y que tiñen, que aparecen aparecen materializados en cosas concretas, en todo lo que va a suceder dentro de la organización, básicamente. Pongámosle, si el valor es la competitividad, va a aparecer la competitividad en todas las cosas que ocurran. La política va a ser una política competitiva, las normas, no sé, en las formas de relacionarse que tienen las personas dentro de esa organización, se van a relacionar de una forma competitiva. También puede aparecer incluso hasta en la disposición espacial de la organización, las formas claramente materiales más tangibles. En fin, en todo va a aparecer, hasta en los eslogans, la publicidad puede aparecer. Bien, y esto es lo que va a hacer que la organización sea reconocible y diferenciable de otra organización. Es lo que le va a dar, llamémoslo si se quiere, subjetividad, identidad, singularidad, y va a posibilitar diferenciarla de otra. Es lo que le va a hacer más propio y a la vez es lo que está más arraigado y lo más difícil de modificar que tiene la organización. Todos los empleados, puedo observar en todos los empleados, voy a encontrar esta cultura. Repito, no de manera directa, sino a través de las conductas que tienen los empleados, a través de la comunicación, a través de cómo hacen las cosas, etc. Bien, ahora, el punto es este. El punto principal es que esta cultura posibilita cierta coerción, se quiere decir, cierta cohesión como grupo dentro de la organización. Pero también genera cierta resistencia a valores que puedan ser distintos o contrarios. Por ejemplo, si viene en esta organización que hablábamos recién, que tiene valores competitivos, viene alguien con valores cooperativos, por ejemplo, va a ser rechazado o se va a ir por su cuenta, se va a sentir mal en esa organización, no va a entender por qué y se va. Bien, se va a sentir extraño, va a sentir malestar, etc. ¿Por qué? Porque cuando él quiera cooperar con los demás, va a ver que los demás no quieren cooperar con él. ¿Se entiende?
entonces va a generar rechazo y se va a ir. Por eso hoy en día las organizaciones contemplan sus principios, sus valores, sus creencias y ¿qué hacen? Buscan empleados que compartan esto. ¿Para qué? Para garantizar que no haya un choque cultural. No porque ese empleado sea conflictivo. Va a ser conflictivo en esa organización, pero en otra puede no serlo tranquilamente. Es decir, no es un tema de un problema del empleado, es un problema simplemente de incompatibilidad. Otro punto importante es que la cultura, entonces, es una de las cosas que está más arraigada y más difíciles de modificar. Porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿de dónde surge esta cultura? ¿De dónde surge? ¿De dónde sale? Bueno, generalmente remite a los fundadores, a los modos en que los fundadores crearon esa organización. Ese es o al menos los fundadores son los referentes más fuertes para los empleados actuales de esa organización. Son los que instalan esos valores, esos principios. Bien, ahora, ¿cuál es la forma que hay entonces de modificar esto? Muchas organizaciones hoy en día les importa modificar la cultura por una simple razón, porque a veces la cultura puede obsturar en la producción de una organización y a veces tiene que adaptarse a un medio externo, una organización, y requiere una modificación prácticamente estructural. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Quién lo puede hacer? Bueno, es necesario que aparezcan nuevos referentes. Para que sean nuevos referentes, ¿qué tienen que tener? Sencillamente influencia sobre los grupos. ¿Y quién es la persona digamos, típica que tiene influencia dentro de las organizaciones? Los líderes. Son los líderes. Los líderes son los que llevan a cabo la posibilidad de poder modificar algo, no todo, pero algo de la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque se convierten en referentes capaces de modificar. La influencia es eso, básicamente. El líder carismático, por ejemplo, ¿qué hace? Por medio de ciertas características de personalidad, emocionales, de oratoria, etc., puede generar conductas en los grupos. ¿Bien? Conductas muy puntuales y específicas, sin necesidad de utilizar la coerción. Es decir, logrando de que las personas por motus propio puedan modificar. Pensemos en los líderes políticos. Los líderes políticos son capaces de lograr modificar no, sino llevar a las masas, pueden llevar a las masas, a los grupos de personas, sin necesidad de usar ninguna coerción, utilizando la palabra. Bueno, en este caso es bastante similar. Entonces, si se convierten los líderes en referentes, pueden llegar a ser referentes culturales y llegar a transformar algo de los valores. Y digo algo porque es muy difícil, repito. Y esto no se logra, estas modificaciones, con cambios solamente de normas o de política. Más bien son vistas como exigencia en las cuales los empleados no están de acuerdo cuando se exige por medio de normas o de políticas cambiar algo de la cultura. ¿Por qué? Porque los empleados no están acostumbrados a eso. Bien. En cambio, cuando alguien es un referente y se lo sigue, ahí ya es distinto. Ahí cambia radicalmente la cosa. Pero bueno, estos cambios solamente se pueden dar a largo plazo. No existe organización que pueda modificar su cultura de la noche a la mañana. Llevan mucho tiempo y un proceso de mucho trabajo. Bueno, entonces, con esto ya más o menos cumplimos los objetivos de esta charla. La idea era un poco aclarar y definir de una manera clara y un poco precisa qué es el concepto de cultura organizacional. Bueno, espero que les sea muy útil y que realmente les haya gustado. Cualquier comentario o sugerencia pueden comentarlo y bueno, serán contestados en cuanto pueda. Muchas gracias.